Hola, ya estamos en nuestra segunda clase. Seguimos con la lección, la dimensión religiosa del ser humano, la existencia de Dios. En el número 2 nos habla de las criaturas materiales. Nos dice que el intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado y que posee dos itinerarios: las criaturas materiales y la persona humana. Aunque este camino haya sido desarrollado especialmente por autores cristianos, los itinerarios que, partiendo de la naturaleza y de las actividades del espíritu humano, llevan hasta Dios han sido expuestos y recorridos por muchos filósofos y pensadores de diversas épocas y culturas. O sea, no nada más dentro del cristianismo se ha dado este itinerario de la búsqueda de Dios y de cómo puedo encontrarme con Él, cómo puedo descubrirlo a través de la naturaleza, ¿no? Sino también los mismos filósofos que no conocían a Dios o que creían en la existencia de varios dioses, recorrieron este camino. Las vías hacia la existencia de Dios también se llaman pruebas. No en el sentido de que la ciencia matemática o natural, el sentido que le da ese término, sino en cuanto a argumentos filosóficos convergentes y convincentes que el sujeto comprende con mayor o menor profundidad, dependiendo de su formación específica. Eso nos lo dice el Catecismo en el número 31. Y ahí te he de decir que, bueno, a principio de la humanidad, o cuando el hombre todavía, cuando no se había dado la revelación dada por Jesucristo, porque aquí la ventaja con nosotros es que llevamos 2000 años de revelación, 2000 años en que se nos reveló Jesucristo. Él vino en persona a decirnos quién es Él. ¿Cómo es que conoce al Padre dentro de él? Y se lo dice a Felipe, a uno de sus discípulos. Felipe, tanto tiempo estás conmigo y no sabes quién soy. Porque le dice a Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y entonces, pues nuestro Señor se ha de haber quedado Jesucristo así como que, bueno, ¿qué pasa, no? Tanto tiempo que estoy con ustedes y dices que no has visto al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, pues esa gracia, esa ventaja de que alguien haya venido, como es Jesucristo, Dios mismo, se haya encarnado para quitarnos de las tinieblas, de todo quién será Dios, cómo será Dios, todo lo que hacían los antepasados, pues nosotros tenemos la ventaja de que ya lo conocemos. Ya no necesitamos andar buscando en ninguna filosofía. Ahora hay una tendencia a buscar, a revivir todas aquellas pues pensamientos e ideologías, mucho, sobre todo las orientales, cuando nosotros ya tenemos toda la respuesta en Jesucristo. Él nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún otro líder religioso ha sido capaz de decir yo soy. Más adelante vamos a ver esta revelación de nuestro Señor cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que es. Lo vamos a ver, pero vamos a irlo entendiendo poco a poco. Bueno, en el número 31 de nuestro catecismo dice, las vías de acceso al conocimiento de Dios, que las pruebas de la existencia de Dios no pueden entenderse en el mismo sentido de las pruebas utilizadas por las ciencias experimentales. Se deduce con claridad el hecho de que Dios no es un objeto de nuestro pensamiento empírico a través del método científico, de una serie de conclusiones, de una serie de discernimientos. El hombre va a determinar con una fórmula matemática o científica a esto, A más B más C igual a Dios, ¿no? Sino las vías de acceso al conocimiento de Dios. Número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios,
el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se le llaman también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. El mundo. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia, entiendes de contingencia todo lo que es afectado por algo, ¿no? Eh, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Ese conocimiento velado de Dios que yo tengo, no es una manifestación ahorita que venga y se pare aquí y me diga algo, ¿sí? Sino yo a través de la naturaleza y del mundo, por ejemplo, aquí afuera estoy viendo unas rosas preciosísimas, ¿sí? Hermosísimas, que tengo unos rosales allá afuera. Y tú dices, en esa perfección de esos rosales, el color, la fragancia, la armonía con la que van creciendo, la misma, el mismo curso del tiempo que hace que florezcan en esta época, que se den las flores solas, que nadie las está sosteniendo y ellas se sostienen solas, se paran sobre los tallos, se mantienen ahí, siguen el movimiento del sol con ellas solas, con un ligero devaneo de sus pétalos. Bueno, eso me está demostrando que debe de haber un orden en el universo, que debe de haber alguien lo suficientemente capaz, lo suficientemente majestuoso, inmenso, que no puedo yo entender en mi cabecita, porque entonces sería más chiquito que mi cabecita. Tiene que ser por arriba de mi pensamiento. Tiene que ser algo que yo no comprenda, el que haya creado tal perfección, ¿sí? Y por eso dice aquí San Pablo, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. O sea, Dios no se muestra materialmente a mí, pero precisamente lo veo a través de la maravilla de sus obras. Los colores del atardecer, cómo se van tiñendo esos cielos. Para mí es una muestra de amor de Dios hacia mí. Todas las tardes le puedo decir, gracias Señor. Mira nada más de qué color veniste a pintar hoy el cielo para mí. ¿Quieres que conozca otras tonalidades? Que recuerde que existen otras tonalidades diferentes en la naturaleza, en el universo. Porque ya estoy muy acostumbrado a los colores de siempre o a los colores que constantemente me saltan a la vista en las cosas hechas por el hombre. Esas las hiciste tú. Y tienen el reflejo tuyo. Ahí te tengo que encontrar, tengo que darme cuenta de la maravilla de tu ser. San Agustín dice, también lo habla el catecismo, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión, o sea, profesan algo, confiesan algo.
estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta a cambio? ¿Sí? Dios es el único que no es sujeto a cambio. Él es el que es. Él no cambia de humor, de deseos, de ganas. Él lo que dice es. Lo que siente, lo siente y no cambia. Hoy no te quiere más o te quiere menos de acuerdo a cómo te portaste. Te va a querer inmensamente siempre, porque el ser perfecto no cambia. Es uno, es único, toda la existencia. Luego dice aquí, nuestro guión, las pruebas de la existencia no pueden entenderse así. Cada vía hacia la existencia de Dios, o sea, esas vías por las que vamos a ir descubriendo, porque de aquí vamos a partir como si no supiéramos nada de Dios. Y sin embargo, la misma creación nos va a ir gritando que Dios existe, ¿sí? Entonces, cada vía, cada camino hacia la existencia de Dios alcanza solamente un aspecto concreto o dimensión de la realidad absoluta de Dios. Es del específico contexto filosófico en el cual la vía se desarrolla. O sea, vamos a utilizar la filosofía. ¿Para qué nos sirve la filosofía? La filosofía nos sirve para conocer la filos viene de palabra, ¿sí? Y sofía es sabiduría. No, perdón. Filos viene de amor. Filos es amor. Y sofía es sabiduría. Logos es palabra. Bueno, la palabra filosofía nos habla del amor a la sabiduría. Y en la única manera de conocer la sabiduría es tratar de entrar en nuestro pensamiento y descubrir esa verdad que Dios nos ha manifestado a través de la creación, a través de lo que nos rodea, a través del mundo material y a través de las criaturas. Entonces, en esa faceta de la filosofía, partiendo del movimiento, del ir, del devenir, de los seres que cambian y que pues tiene que haber alguien que no cambie, de los seres que son contingentes, que son afectados, que son, pues sí, nosotros constantemente estamos en el momento de sufrir cualquier contingencia del orden y de la belleza del mundo, algo que antes era bello ahora ya no lo es por el deterioro. A través de todos estos cambios podemos llegar a conocer a Dios como origen de todo eso, del único bello, del único que no cambia, del único que es único, del único que es permanente, a través de pensar en todas esas cualidades y atributos de la naturaleza. Tiene que haber alguien que tenga todos esos atributos. Tiene que haber alguien que creó esos atributos y que los participó a los seres que creó. Entonces, esto, la riqueza y la inconmensurabilidad de Dios, es decir, ese no poderlo medir, son tales que ninguna de estas vías por sí misma puede llegar a una imagen completa. O sea, las vías que vamos a recorrer para conocer el origen, el conocimiento de Dios, para llegar al conocimiento de Dios, perdón, no lo vamos a abarcar por completo, ni vamos a llegar a entenderlo, porque no somos Dios. Pero nos van a acercar a tener un conocimiento, una imagen de Dios y una faceta, ¿sí? de Dios, de lo que es la existencia, de lo que es la inteligencia, de lo que es la providencia, etc. Entre las llamadas vías cosmológicas, una de las más conocidas son las célebres 5 vías de Santo Tomás. A mí, bueno, me encantan, me conquistaron desde los 15 años que empecé a tomar todos estos estudios. Y bueno, me enamoré porque Santo Tomás, que era un estudioso,
religioso que pertenece eh, a los dominicos de Santo Domingo, pues de verdad era una de las cabezas más geniales que ha habido en toda la historia. Y él, a través de estudiar a los filósofos griegos antes de que viniera Jesucristo, porque todos estos filósofos existieron antes de la venida de Jesucristo, ¿sí? Estamos hablando del esplendor de Grecia, en donde los griegos pues tenían en muy buen nivel y muy buen pensamiento lo que era el conocer. Cosa que ahorita pues da una pena, porque la gente no quiere conocer, no queremos saber, no queremos leer, queremos que a través de imágenes nos llegue todo y nosotros no hacer ningún esfuerzo por escudriñar, por averiguar, por tener criterio propio. Bueno, pues en aquella época de oro de los filósofos griegos, se reunían precisamente a hablar de sus estudios, de lo que les había ido su pensamiento abriendo al conocimiento, ¿no? Bueno, pues estos filósofos llegaron a acercarse tanto a al conocimiento de Dios, y uno de los descubrimientos que hicieron primero que nada fue sobre todo Aristóteles, Platón, pero Santo Tomás se dirigió mucho a estudiar a Aristóteles. Una de las cosas fue que a base de puro pensamiento y de puro razonamiento humano, llegaron a suponer que existía un solo Dios. No le llamarían Dios directamente, no le llamarían, pero sí un ente, un ser, una inteligencia, y no muchos, como se creía en esa época. Antes de nuestro Señor Jesucristo y todavía mucho tiempo después, aquí mismo en México, en Mesoamérica, pues los indígenas creían en muchos dioses y creían que los elementos de la naturaleza eran Dios. Ahorita pues ya nosotros con el conocimiento cristiano y todo lo demás no se nos ocurre decir que el sol o que la luna que por acá está empezando a aparecer es el Dios, el creador o el que tiene poder sobre los acontecimientos. Aunque haya gente que crea que las estrellas pues tienen poder sobre los acontecimientos, cosa que es muy lejos de la verdad cuando hay un Dios todopoderoso que creó esos elementos cósmicos. Bueno, pues en aquella época los filósofos llegaron a tener tal conocimiento, tanto desarrollaron su intelecto, que vislumbraron, pero todavía como con una careta, con un antifaz que no los dejaba ver bien, vislumbraron que Dios era uno, que algo había, algo más allá. De hecho, fíjate, ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo, mmm, vive su pasión, su muerte y resurrección, y empiezan a predicar los apóstoles, él sube al cielo, empiezan a predicar los apóstoles, San Pablo se convierte, conoce a Jesucristo y empieza a divulgar por todo el mundo conocido lo que es Jesucristo. Llega a la antigua Grecia y ve en Atenas una figura a un dios desconocido, porque vio los altares de Atenea, los altares de todos los dioses griegos y todo esto, y sin embargo ve uno que dice al dios desconocido. O sea, ellos siempre decían, hay algo más. Tanto que le hicieron su altar al Dios desconocido. Y de ahí se toma San Pablo para decirles, precisamente a ese es al Dios que yo les vengo a predicar. Al Dios desconocido, que es el único y verdadero Dios. Bueno, entonces Santo Tomás, él vivió muchos siglos después, ¿sí? Santo Tomás, si no mal recuerdo, entre el siglo XIII y el siglo XV más o menos. Y si no, bueno, da igual, después lo vemos.
Santo Tomás recoge en buena medida las reflexiones de filósofos anteriores para su comprensión y se precisa conocer algunos elementos de metafísica. ¿Qué es la metafísica? Porque ahora también existe una serie de textos que dicen ser metafísica. La metafísica es una parte de la filosofía y Santo Tomás es el que la explica de manera fabulosa, ¿verdad? Que es precisamente una parte de la filosofía que nos enseña lo que es la física desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Metafísica más allá de la física, pero no le han dado por llamar ahora metafísica todo lo que le suena esotérico. Y eso no es la metafísica. Pero bueno, nosotros lo vamos a ver alguna vez también aquí. Y si quieres, hay referencias de material de metafísica o teología en los libros de Santo Tomás de teología natural, ahí los puedes encontrar muy bien. Si te da más Yo no te recomiendo que ahorita te pongas a leer eso, porque ahorita apenas estamos empezando, estamos en pañales empezando a conocer cómo el hombre, el ser humano fue descubriendo la existencia de un solo Dios. Muy bien. Las primeras dos vías proponen, esas vías de Santo Tomás, que fueron esos 5 caminos que él dijo, bueno, esto y esto me llevan a la conclusión de que existe un solo Dios. Y de que existe, porque además eso, existe. Entonces, los primeros 2 caminos que él nos puso proponen la idea de que las cadenas causales, es decir, todo pasa de una potencia al acto, ¿sí? Pasa de la causa eficiente al efecto. O sea, esto es bello. ¿De dónde sacó su belleza? Tiene que haber una causa eficiente. Algo que le dio esa capacidad de desarrollar esa belleza, luego entonces tiene que ser de alguna manera participada. Las primeras 2 vías proponen la idea de precisamente esas cadenas de ir, a ver, si, ahora sí que aquella idea de ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Bueno, pues eso, ¿verdad? Si hay un huevo es que debe de haber una gallina por aquí, y si hay una gallina es que ella debió de haber estado en un huevo y ese huevo quién lo puso, y etcétera. O sea, causas, ¿no? Causas y efectos, causas y efectos. Todo eso observado de la naturaleza. No pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Tiene que haber un lugar en que digas tú, bueno, ¿y la gallina? ¿Quién fue la primera gallina? ¿O qué fue el primer? ¿Quién puso? ¿Quién dejó ese huevo ahí para que saliera una gallina? No nos podemos seguir hasta el infinito. Tiene que haber un principio en todo eso. Tiene que haber una causa de todas las demás causas. Debe de apoyarse en un primer motor. Todos los motores, este motor le dio fuerza a este creó este. Bueno, debe de haber un primer motor y sobre todo una primera causa que nos lleve a conocer que todos venimos de un solo principio. La tercera vía, partiendo de la observación de la contingencia y limitación de los seres naturales, deduce que su causa debe ser un ente incondicionado y necesario. O sea, aquí ninguno somos necesarios, aquí todos hemos sido producto de algo, nadie nos dimos el ser por nosotros mismos, no aparecimos, somos consecuencia del amor de nuestros padres del amor de nuestros abuelos, y así hasta que lleguemos a la conclusión de que hay alguien que es un ser que no necesitó ser causado por nadie, sino él, ser incondicionado y necesario, el único necesario. La cuarta vía considera los grados de perfección participada que se encuentran en las cosas. Deduce la existencia de una fuente para todas esas perfecciones, lo que te decía. Si las rosas son tan hermosas, ¿de dónde viene esa hermosura? Alguien les tuvo que haber dado esa hermosura y tiene que ser alguien que sea hermoso por sí mismo y que nadie le dio esa hermosura. Que todo se deduce de la fuente de todas las perfecciones que vemos a través de la naturaleza. Y la quinta vía, observando el orden y el finalismo presente en el mundo, es consecuencia de la estabilidad de las leyes. Deduce la existencia de una inteligencia ordenada que
también la causa de todo el final. O sea, aquí hay un orden. O sea, la Tierra no dice hoy, ay, no, pues ya, como están en cuarentena, yo ya no voy a dar vueltas. El orden del universo nadie lo altera. El orden de la naturaleza nadie lo altera. El único que altera el orden es el hombre. Pero ni los animales alteran el orden. Entonces tiene que haber alguien, un pensamiento, ¿verdad? Esa es la afirmación del pensamiento metafísico, de decir, tiene que haber un orden y una inteligencia que haya puesto la inteligencia participada en todos estos seres. Estos y otros itinerarios han sido propuestos por diversos autores con diversos lenguajes. Por tanto, mantienen su actualidad, aunque para comprenderlos es necesario partir de un conocimiento de las cosas basadas en el realismo. O sea, no podemos nada más porque nos lo dicen, sino a ver, ¿yo qué pienso? Esto es real, esto me está gritando que la realidad humana no es nada más mi pensamiento, sino lo que existe y lo que me está diciendo que está allá afuera. Definitivamente, yo tengo que aceptar que hay efectos visibles en la naturaleza que su causa es invisible. ¿Sí? Esa es la metafísica, el ir más allá de la física, decir, a ver, esto existe, pero ¿por qué existe? Yo existo, pero ¿por qué existo? Yo no me puedo quitar ahorita el aliento y decir, ya, fuera, vuelvo a la nada y no existí jamás. No, hay alguien más poderoso que yo que me da esta capacidad de reflexión, esta capacidad de pensar. El testimonio de la Sagrada Escritura en el libro de la Sabiduría, capítulo 13, en Romanos capítulo 1, en Hechos capítulo 17 y las enseñanzas del magisterio confirman que el intelecto humano puede llegar hasta el conocimiento de la existencia del Dios creador partiendo de las criaturas. Y eso es a donde llegó Santo Tomás a través de las vías de Santo Tomás, porque anteriormente Aristóteles llegó a ese mismo conocimiento, no le llamó las vías para el conocimiento de Dios, pero sí para saber que había una existencia, una inteligencia sobre todas. Entonces, él a través de las criaturas, al mismo tiempo, empezó a darse cuenta de esto, de que se podía llegar, todos los seres humanos, todos, a través de la creación y con el intelecto, pueden llegar a conocer a Dios, aunque nadie se los haya predicado. Claro que es un esfuerzo, ¿verdad? Bueno, en el capítulo, en el número 36 del Catecismo nos dice, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocida con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger, recibir la revelación de Dios. El hombre tiene la capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios y somos imagen de Él con esa inteligencia que nos participó. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda, por sus fuerzas y la luz natural, llegar a un conocimiento de que Dios existe, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural que nos pone y nos dice cómo nos debemos de portar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice, el espíritu humano para adquirir semejantes verdades padece dificultad por parte de los sentidos y la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejante materia los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fueran verdaderas. Y por eso no aceptan la verdad. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que espera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo son inaccesibles a la razón.
Es por eso que estamos tomando este curso, porque el hombre solo no puede, el ser humano no puede conocer hay muchas cosas que nos nieblan el entendimiento. Y esto lo vamos a conocer poco a poco. Tenga paciencia. Dios las bendiga. Nos vemos hasta la próxima.